Bueno, básicamente lo que intentamos hablar o intenté hablar en la charla es que el mercado patagónico es un mercado que se ha transformado en un mercado muy especial, donde si bien es cierto que desde el 2013 hasta ahora ha ido creciendo el stock ganadero y ha ido creciendo la faena en porcentajes importantes, ha ido creciendo de una manera bastante particular, en forma bastante atomizada, y las características del mercado cárnico patagónico básicamente son más del 80% lo que se faena es hacienda liviana, eh, y se ha transformado en casi un porcentaje parecido todo lo que es la comercialización en el mercado no institucional o un mercado con algún grado de marginalidad, que puede ser mayor o menor de acuerdo a los lugares y demás. O sea, si nosotros tomamos las ventas en lo que es cadenas de supermercados, mini mercados y carnicerías que se comportan formalmente, estimamos que no más del 20% del mercado está en esas condiciones y el resto está en situación bastante especial, con operadores que también están de alguna manera, algunos más y otros menos marginalmente, y esto a nuestra humilde entender hace que no sea muy positivo para mirar inversiones a futuro, menos inversiones para exportación y todo lo que tenga que ver con realmente hacer inversiones serias, como para enfrentar situaciones sin tener reglas de juego claras. Así que bueno, básicamente vemos que el mercado patagónico puede tener futuro, pero tiene el gran desafío de empezar a ser más eficiente. Y para nosotros ser más eficiente sería que las reglas estén más claras, que la marginalidad o los doble o triples estatus sanitarios empiecen de a poquito a desaparecer o de poquito a buscarse otra tendencia. Y por otro lado, empezar a hacer animales de mayor quilaje para hacer más eficiente la cadena. Esto de hacer animales de mayor quilaje también tiene que ver con poder exportar, con poder tener novillos para exportación, con poder mejorar algunos índices de la productividad, obviamente, de la industria, y obviamente habrá que trabajar, que es un tema que no domino tanto, con los índices de productividad a nivel campo, o sea, la tasa de destete y posteriormente la tasa de extracción del rodeo general para faena, y estas cosas harán que mejore la productividad del stock. Pero en resumen, creemos que la Patagonia tiene futuro, pero debería de alguna manera trabajarse en analizar cómo mejorar estas situaciones de alguna manera no convenientes para un desarrollo más sustentable de la cadena. El obstáculo está quizás en que las condiciones, por un lado, geográficas, climáticas y alguna otra serie de cuestiones de la Patagonia, más el diferencial de precios que existe entre los precios del consumo liviano que se paga acá en la Patagonia contra los de los precios del norte, hacen que de alguna manera el productor esté más incentivado a hacer un animal, por el momento, un animal más liviano, entre comillas, y creemos que esto no es una estrategia a largo plazo, puede ser algo bueno. Este año hubo, de hecho, spread de precios quizás de los más altos de la historia con relación al norte, pero me parece que si miramos estratégicamente no podemos pensar nada más que en que todo va a depender de un spread de precios entre lo que se paga acá un animal o lo que se paga en Bahía Blanca o en el norte, sino que tenemos que pensar en cómo hacer algo sustentable, porque con el transcurso de los años muchas condiciones también van a cambiar, y me parece que la estrategia más sólida sería ver cómo nos ponemos de acuerdo todos los actores para hacer esto que vos comentás, que muchos comentan, es cierto, y hay mucha gente seria trabajando en el tema, en el sector productor, hay gente que ha invertido mucho, hay gente muy sana, hay gente que está invirtiendo a riesgo, y bueno, creo que hay que armar ahí toda una especie de sinergia entre todos, pero tratando de visualizar, a mi humilde entender, que si no salimos del esquema
de estar ligados siempre al precio, y si no salimos del esquema de vernos favorecidos, entre comillas, en algunas cuestiones por un mercado informal o en alguna parte informal, o porcentualmente con algún grado de achique, etcétera, etcétera, creo que no vamos a conseguir grandes logros para el futuro en cuanto a una verdadera integración de la cadena, en hacerlo más eficiente y donde todos podamos ir mejorando nuestra performance. Bueno, sí, estuvimos charlando un poco de la importancia que tiene el manejo del pastizal natural, que es un recurso que ocupa una superficie muy grande del partido de Patagones y también de toda la zona limítrofe, en donde la clave para poder mantener a ese pastizal gozando de buena salud pasa por algunas claves de manejo fundamentales para evitar que se deteriore con el paso del tiempo y de esa manera perdamos receptividad. O sea, la receptividad sería la cantidad de hacienda que puedo mantener en una superficie determinada durante el tiempo, ¿no? La idea es que se puedan reducir el tamaño de esos lotes para ir cambiando los animales de lugar y de esa manera poder elegir algunos lugares que es necesario mejorar la cobertura de las especies que nos interesan, permitiendo que puedan producir semillas y a su vez reimplantarse, digamos, semillitas que cayeron, germinen, se transformen en una planta y que luego sí vuelvan a ser pastoreados por la hacienda. Para eso es imprescindible excluir del pastoreo a ese lote en determinados momentos como la primavera y el otoño. Entonces, bueno, también es importante poder reconocer esas especies, cuáles son las importantes y cuáles son las que no deberían prosperar, para poder hacer un manejo acorde a eso. Las que nosotros usamos como recurso forrajero principalmente, las denominamos flechillas, que son del género Nacella longiglumis o tenuis. Antiguamente tenían otro nombre, que era Tipa tenuis, Tipa claraci. También están la flechilla negra. Hoy en día el pastizal muchas veces se fue transformando en arbustizal, digamos, o sea, se arbustizó. Ya predominan arbustos y arbolitos, entonces la receptividad baja muchísimo en esa situación. La primera, capaz que podíamos tener una vaca cada 2 o 3 hectáreas, o menos, y ahora estás en una situación así, con mucho arbusto, más de 20 hectáreas para poder mantener una vaca. Realmente abismal la diferencia. Es importante el mantenimiento de las picadas cortafuegos, que generalmente se hacen en los perímetros de los lotes, o a veces también en partes internas, que son una clave para poder controlar de alguna manera los incendios que pueden llegar a ocurrir en esta época que vamos a comenzar ahora, en el verano. Ya en los años anteriores, en 2016, 2017, en la zona entre Río Negro, provincia de Buenos Aires y provincia de La Pampa, se quemaron más de 500.000 de hectáreas. Entonces, bueno, el mantenimiento de las picadas cortafuego ayuda a poder limitar esto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es José Masigoyi. En nombre de la Chacra Experimental de Barrow, les doy la bienvenida y les agradezco su presencia virtual en esta nueva jornada que, como ya es habitual, organizamos todos los miércoles desde nuestra experimental. En esta oportunidad para hablar sobre maíz de segunda, y específicamente sobre algunas estrategias de manejo
para hacer más eficiente el cultivo en el centro-sur bonaerense. Como ya es habitual en este espacio, una vez finalizada la disertación, ustedes van a tener un espacio de tiempo, un espacio donde van a poder hacerle preguntas, consultas al ingeniero Fernando Ros. El ingeniero Fernando Ros es egresado de la Facultad Nacional, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de La Plata. Después, posteriormente, hizo su maestría en la unidad integrada en la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce, dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Desde hace algunos años que trabaja en el grupo de agricultura de la Chacra Experimental de Barrow, más específicamente sobre ecofisiología, entre otras cuestiones. Adelante, Fernando. Muy buenas tardes. Gracias por la presentación, José. Fernando. Bueno, gracias por acompañarnos. Bueno, muy bien. Muy bien. Esperemos cumplir con las expectativas. Sí, seguramente que sí. Así que bueno, adelante. Bien. Bueno, vamos a hablar, como decía José, del cultivo de maíz de segunda. Nosotros, desde la Chacra Experimental de Barrow, tenemos varios años de experimentación con distintas alternativas de cultivo de segunda y el maíz ha sido uno de los más auspiciosos. Desde hace varias campañas que, al igual que el maíz tardío, el maíz de segunda viene creciendo bastante en la superficie sembrada en la región. Por lo tanto, creo que hay tanto productores como técnicos que están muy avanzados en la siembra de cultivos de segunda de maíz, hay productores que están muy interesados en incursionar en esta práctica, ¿no? En tener este nuevo cultivo, y por lo tanto hay mucha demanda de información. Bien, dentro de la dinámica de la charla vamos a hablar un poco de lo que es la ecofisiología del cultivo de maíz asociado a la siembra tardía, ¿no? El tema de la caída de rendimiento potencial a medida que nos atrasamos en fecha de siembra, las posibilidades de rendimiento específicas para Barrow, ¿no? Para los ensayos de Barrow y de la región, ¿sí? En función principalmente de las precipitaciones, cuestiones de crecimiento y de desarrollo de la planta y del cultivo, y las limitantes que van un poco más allá de lo clásico que conocemos en un cultivo convencional, que sería el periodo crítico, ¿no? Donde acá en los cultivos de segunda vamos a ver aspectos de limitaciones tempranas y tardías. Y todo esto lo vamos a ir vinculando con las cuestiones de manejo de cultivo, tanto fecha de siembra y longitud de ciclo, que serían las variables principales en las cuales vamos a trabajar y a disertar, aspectos de la densidad de siembra, nutrición y cultivo antecesor en menor medida. Bien, esto está hecho por los colegas de la Unidad Integrada Balcarce, donde observamos el rendimiento potencial de un cultivo de maíz de primera, ¿no? Un cultivo con barbecho, en función de la fecha de siembra. Lo que observamos acá, en principio, es más o menos un momento de quiebre del rendimiento, aproximadamente con una fecha de siembra de principios de enero. Esto está realizado para un híbrido precoz, ¿no? Para un híbrido de maíz de ciclo corto a muy corto, donde podemos sembrar potencialmente podemos obtener 6.000 kilos de rendimiento con fechas de siembra de principios de enero, ¿no? ¿Por qué lo digo momento de quiebre? Porque previo a esto vemos niveles de rendimiento muy altos, ¿sí? Donde es muy difícil a nivel práctico obtenerlos, ¿no? Y ahora vamos a tratar de sacar un poco, digamos, la información del porqué de no podemos obtenerlos, a veces no tenemos el nivel potencial, pero no lo alcanzamos.
Y la otra etapa de la curva, digamos la parte de la caída, donde es muy fácil obtenerlos y es donde nosotros no tendríamos que caer porque ya el cultivo no es redituable, ¿no? Bien. Estos son los rendimientos de Barrow de 8 campañas. Acá tenemos el nivel de rendimiento en función de las precipitaciones de diciembre, enero y febrero sumadas, ¿no? Observamos un incremento lógico hasta precipitaciones de alrededor de 300 milímetros. Obviamente que incide la distribución de las precipitaciones, pero básicamente el rendimiento de maíz de segunda se asocia bastante con las precipitaciones tempranas hasta periodo crítico, ¿no? Que sería hasta periodo crítico de las floraciones, se dan a fines de febrero, principios de marzo. En la flecha celeste lo que señalo es el promedio histórico, digamos, con registro, que sería más o menos unos 40 años, ¿sí? Donde en estos 3 meses sumamos unos 260 milímetros, es decir, que a nivel de producción o a nivel de ensayo se podían obtener con las precipitaciones promedio unos 5.000 kilos de rendimiento. Más vale que a nivel de lote, esto puede bajar unos 500 kilos o 1.000 kilos, dependiendo de la uniformidad de los lotes y de la calidad de siembra y de trabajo y de manejo de cultivo, ¿no? Pero bueno, en estos niveles actualmente el cultivo es redituable y muchas veces muy superior a lo que es un cultivo de soja de segunda que viene fallando en las últimas campañas. Bien, si vemos el crecimiento y desarrollo del cultivo de maíz, ¿sí? Para ver las cuestiones críticas, ¿no? Nosotros sabemos que en forma convencional, alrededor de la floración del cultivo de maíz es donde está la etapa crítica, la etapa más importante en los cultivos de primera, ¿no? Unos 20 días alrededor de floración se define el número de granos y eso determina el rendimiento, ¿no? Es poco probable en cultivos de primera que tengamos, teniendo problemas tempranos o tardíos después del periodo crítico, el rendimiento caiga significativamente. En los cultivos de segunda, ¿sí? Como todos sabemos, tenemos que adicionar las limitantes tardías, que sería la caída en la temperatura y la radiación, en la medida que nosotros desplacemos el cultivo, el desarrollo del cultivo, hacia entrado el otoño, hacia fines del otoño, ¿no? Cae la radiación, cae la temperatura, cae la tasa de crecimiento del cultivo y por ende, digamos, si estoy en plena etapa de llenado de granos, baja la tasa de llenado y tengo menor rendimiento y menor calidad de grano, porque no se pueden llenar los granos que el cultivo definió en su etapa crítica. Y a diferencia de los cultivos de primera, un cultivo de segunda tiene limitantes iniciales que frecuentemente se dan. Esto no quiere decir que estén todos los años, pero frecuentemente las limitantes iniciales se dan producto de que no hay barbecho, no hay acumulación de agua en el perfil. Nosotros sembramos un cultivo de segunda una vez que se cosechó el cultivo de invierno, en diciembre o enero, y durante esa etapa no recobramos el agua en el suelo. Habitualmente se siembran de 30 milímetros o más, lo cual permite nacer, implantarse el cultivo, pero digamos, eso no tracciona a un desarrollo adecuado, a un crecimiento adecuado, y estamos necesitando las lluvias durante la etapa esa corta de barbecho que tenemos y la etapa inicial del cultivo, durante la primera fase de cultivo, para lograr una estructura de cultivo apropiada para que el cultivo rinde. Principalmente la mayor limitación siempre se da por el agua. También el cultivo previo consume los nutrientes del suelo, al menos la fase disponible de nutrientes. En la medida que mayor sea el rendimiento del cultivo previo, más difícil es lograr un buen cultivo posterior, porque genera, por un lado, un alto consumo de nutrientes que no estamos aplicando en la fertilización. Muchas veces fertilizamos con 2 o 3 nutrientes y el cultivo previo consumió toda la fase disponible de todos los nutrientes. Y también cuanto más rinde, más rastrojo y menor calidad de implantación, lo cual también limita seriamente a veces el cultivo de segunda.
Por suerte el maíz es dentro de todos los cultivos el que mejor se implanta, ¿no? Bien, mediante las estrategias de manejo, ¿sí? Ya sea la fecha de siembra, la longitud de ciclo, fecha de siembra y longitud de ciclo, el ajuste de estas dos variables para ubicar los periodos críticos, ¿sí? Y la densidad para regular el nivel de recursos por planta de forma de que sean suficientes para que la planta logre culminar todo su desarrollo y produzca un grano apropiado. Debemos adecuar y posicionar las etapas críticas del cultivo a la demanda de nuestro ambiente, ¿no? Bien, acá les doy un ejemplo de lo que sería a la izquierda, las limitantes iniciales, el efecto antecesor. Acá vemos un cultivo de maíz, en la parte, digamos, donde vemos el rastrojo, es un cultivo de maíz con rastrojo de un cultivo previo, ¿sí? Un cultivo de invierno, y en la parte sin rastrojo es un cultivo de maíz, ¿sí? Con barbecho. Esto está sembrado en forma atravesando, ¿sí? Atravesando las distintas condiciones de barbecho, y claramente vemos que en el cultivo, digamos, en el rastrojo, las plantas nacieron, ¿no? Con esos 20 milímetros logramos sembrar, logramos obtener el maíz, pero el desarrollo de estas plantas dista muchísimo de lo que es un cultivo de maíz que obtuvo un barbecho previo, ¿no? Este efecto antecesor en este año es algo muy agudo, producto de que hay muy pocas lluvias, ¿no? Acá estamos hablando de mediados, fines de enero, sin ninguna lluvia previa, y esto está sembrado a mediados de diciembre, ¿no? Y vemos una diferencia sustancial, ¿no? Y las limitantes tardías que estarían a la derecha, en este caso se muestra el efecto de una helada durante la etapa de llenado, a mitad de la etapa de llenado del cultivo, donde vemos que la helada básicamente lo que produce es una defoliación, el tallo permanece verde, los granos permanecen demandando fotosintato, pero se nos termina la fuente. ¿Sí? Entonces estas dos limitantes, tanto tempranas como tardías, sumadas a la limitante durante el periodo crítico, hacen de que el cultivo de maíz de segunda tenga una amplitud crítica, digamos, una etapa crítica mayor, esencialmente durante toda la etapa de crecimiento. Bien, acá les muestro el rendimiento para distintas campañas de Barrow, ¿sí? En función de fecha de siembra y longitud de ciclo. Como fecha de siembra vemos diciembre y enero, ¿sí? Y como longitud de ciclos vemos el corto, que sería el ultra precoz, es el híbrido de Pioneer. Ahora en esta campaña que pasó evaluamos algunos otros materiales precoces, aunque no llegan a ser tan precoces, pero son mucho más ajustados que los ciclos convencionales que se están usando para segunda. Y los ciclos intermedios a largos para segundas, que serían hasta 118 de madurez relativa, de 105 a 118. Fíjense que en estas 9 campañas en las que les estoy mostrando tenemos efectos, digamos, los efectos que habitualmente se mencionan. A medida que uno atrasa la fecha de siembra, cae el rendimiento. Bueno, acá lo vemos en la campaña 2009-2010, vemos una pérdida de rendimiento de la fecha de siembra de fines de diciembre a principios de enero, mediados a fines de diciembre a principios de enero, ¿no? Un rendimiento significativamente inferior en un ciclo largo. En la campaña 14-15 vemos también en los ciclos intermedios a largos una caída suave, ¿sí? En la campaña 16-17 y 18-19 también se ve la pérdida de rendimiento por atraso en la fecha de siembra. No obstante, lo que les mencionaba al principio, hay una determinada cantidad de campañas, 2008-2009, donde el atraso en la fecha de siembra produce un efecto beneficioso, o sea, rinde un poco más en la fecha tardía, y esto esencialmente se debe a la escasa recuperación inicial del suelo, tanto del agua, ¿no? Principalmente de las lluvias, que tuvo el cultivo, ¿sí? Entonces, haberlo sembrado más tarde produjo, suavizó ese efecto inicial y a su vez desplazó el cultivo hacia etapas más tardías donde el agua se recompuso.
En cambio, la fecha temprana tiene menos chances de recomposición, y si el agua no llega en enero y febrero, el cultivo no va a rendir. Bien, esencialmente esto se da en los ciclos más precoces, no tanto en los ciclos largos. Acá vemos, les mencionaba la 2008-2009, que se da en forma intensa. Estamos hablando de un ciclo precoz, corto. En la 2012-2013 vemos que tanto para el largo como para el corto se ve un poquito de mejora en el rendimiento. En la 14-15 solamente mejora el corto, el largo dijimos que había caído, ¿sí? En la 15-16 mejora suavemente también. Significativamente no es destacable. La campaña pasada, por ahí los que sembraron, algunos tuvieron resultados moderados y muchos maíces de segunda fueron, digamos, la campaña pasada fue la peor campaña de todas las campañas que hemos analizado. La diferencia con otras campañas malas es que no hubo lluvias, entonces no se sembró. La campaña pasada tuvimos esa lluvia que nos permitió sembrar y después se cortó el agua y tuvimos mucho calor en otoño, principalmente fines de febrero y marzo, digamos, en fines de verano, lo cual hizo de que el cultivo venía relativamente, digamos, acompañando con las precipitaciones, pero en ese momento entró con un estrés terminal y produjo este poco rendimiento. Poco habitual porque habitualmente para esa fecha el balance hídrico se recompone de forma sustancial. Bien, lo que se observa en este gráfico es que no siempre tenemos efectos positivos por adelantar mucho la fecha de siembra, ¿no? Bien, acá vemos lo mismo con dos funciones para los ciclos largos, intermedios largos y el ciclo corto, ¿sí? El rendimiento en función de la fecha de siembra, donde vemos que para los ciclos largos, los óptimos de rendimiento para el promedio de toda esa serie que observamos de años de ensayos, estarían entre el 22 y 27 de diciembre, o digamos a partir del 20 de diciembre, ¿sí? Y en cambio el ciclo corto tiene una caída de rendimiento bastante importante cuando lo sembramos muy temprano, ¿no? Nos conviene irnos a siembras un poco más tardías, del 27 al 6 de enero aproximadamente, o del 24 al 6 de enero sería la fecha de siembra óptima del ciclo corto. Acá lo que tenemos que también que valorar es que los ciclos largos tienen un poco más de rendimiento que el ciclo corto. No obstante, los problemas de los ciclos intermedios, los ciclos completos para segunda, sería que estos rendimientos los logran con calidades inferiores. Y hay que ver el destino de los granos que le podemos dar a los granos. Bien. En términos promedio, para los datos de Barrow, podemos decir que tenemos una pérdida de rendimiento por atraso en la fecha de siembra, ¿sí? En función de la madurez relativa de los híbridos, si estamos hablando de híbridos de menor a 100 de madurez relativa, ¿sí? Del 20 de diciembre al 5 de enero no perdemos rendimiento si nos atrasamos en fecha de siembra. Cuando nos vamos al grupo de híbridos de 100 a 110, que acá estaría la mayoría de los híbridos que están entrando al mercado, tenemos una pérdida de rendimiento que no es importante, pero aparece, ¿sí? En los grupos de madurez relativa 115 a 118, que se siembran mucho como segunda, la tasa es significativamente mayor, y ya cuando nos vamos a híbridos largos de primera, en segunda tenemos tasas gigantes. Lo que vemos es que el incremento es, digamos, a medida que nos vamos incrementando en madurez relativa, el incremento en tasa de pérdida de rendimiento por día es exponencial, ¿no? Lo que nos está hablando es que tenemos que ajustar la longitud de ciclo a la ventana de crecimiento que nos está dando que nos deja, digamos, la estación de crecimiento. El cultivo anterior, ¿no? Nos limita el cultivo anterior. Bien. Logrado el rendimiento, lo que tenemos que ver es qué calidad tiene ese rendimiento. Acá lo que vemos, o sea, principalmente la variable
para calidad en maíz es el peso hectolítrico, ¿sí? La calidad comercial, ¿no? Acá vemos el peso hectolítrico en función de la fecha de siembra para los ciclos muy cortos y los intermedios, ¿sí? Y observamos que la base de comercial es 67, ese sería un grado 3, ¿no? El ciclo corto holgadamente sobrepasa esa calidad hasta fechas de siembra de 5 o 6 de enero, estaría, digamos, ofreciendo la calidad adecuada, ¿sí? En cambio, los ciclos intermedios ya están más complicados prácticamente, aunque los sembremos temprano, ¿no? Siempre van a estar con la calidad muy justa, y si nos vamos a siembras posteriores al 28 de diciembre, ya seguramente no vamos a entrar, digamos, tenemos altas probabilidades de que no llegue a la base comercial de peso hectolítrico. Cuando este dato lo vemos en función de la fecha de floración, ¿sí? El peso hectolítrico en función de la fecha de floración, vemos que tanto el ciclo corto como los ciclos largos se uniformizan en una misma tendencia, ¿no? Obviamente la mayor calidad de los ciclos cortos está dada porque son más cortos y florecen antes, ¿no? Bueno, con esto podríamos decir de que la floración de un cultivo de maíz de segunda para lograr una calidad, digamos, muy ajustada, pero lograr la calidad, tendría que florecer a fines de febrero, fines de febrero esencialmente. Bien, etapa de llenado de granos y peso de grano. Acá lo que vemos es, el peso hectolítrico está determinado por el peso del grano, ¿no? El peso por grano. En el cultivo de segunda, la duración de la etapa de llenado básicamente determina el peso por grano. Esto es ni más ni menos que la interrupción del llenado por distintas heladas. Lo que se ve acá, digamos, las duraciones normales, ¿sí?, de la etapa de llenado para un ciclo corto estarían más o menos en unos 55-60 días, y para un ciclo largo estaría necesitando unos 65-70 días en promedio. Esto en los ciclos largos se ve que la duración del llenado es un poco más larga, unos 5 a 10 días más larga que en un maíz de primera, producto de que las temperaturas son más frescas y se retrasa el llenado de grano, ¿no? En este gráfico lo que podemos ver es que el ciclo corto tiene una menor cantidad de días de demanda para llenar los granos. Obviamente que al ser más corto llena antes y las temperaturas son mayores, ¿no? Los ciclos largos, al entrarse mucho más dentro de la etapa otoñal, ¿sí?, tienen una duración un poco mayor, producto de que llenan en etapas un poco más frescas. No obstante, los requerimientos del ciclo corto son realmente más bajos, los grados día son menores, el requerimiento de llenado es menor. Para lograr la calidad comercial necesitaríamos un peso de grano de 250 miligramos por unidad, o mayor, un peso de 1000 de 250 gramos, ¿sí? Y esto nos da más o menos una etapa de llenado de 50 días en un maíz muy corto, de ciclo muy corto, y unos 65-70 días en un ciclo largo. Cuando nosotros elegimos un ciclo largo, lo que tenemos que saber es que estos 65 a 70 días de llenado son prácticamente imposibles de dárselos, ¿sí?, aún sembrando a fines son muy dependientes de la estación, de cómo venga el año, ¿no? Aún sembrando muy temprano. Entonces, habitualmente, lo que vemos en promedio en los ensayos es que habitualmente tenemos bajas calidades cuando elegimos los ciclos intermedios a largo. Bien, para continuar con el tema del llenado de granos, acá lo que vemos es la pérdida de rendimiento por defoliación
lo que simularía una helada en llenado. Este gráfico es un gráfico obtenido por la gente de Pioneer. Es más que interesante, nos muestra la merma de rendimiento, ¿sí?, en función de la defoliación, de cuándo ocurre la defoliación en las distintas etapas de llenado de grano, ¿no? Sería máxima a inicios del llenado de granos y mínima cuando uno logra, digamos, llegando ya a capa negra, que sería madurez fisiológica, ya no tenemos problemas de mermas de rendimiento. Acá vemos las distintas etapas de llenado y la evolución de la humedad en el grano. Y a su vez, diferenciaron dos situaciones de cultivo, o dos situaciones de planta, ¿no? Una planta, ¿sí?, las plantas o cultivos donde las plantas tienen reserva, ¿sí?, y situación de cultivo de plantas sin reserva. Como sabemos, el cultivo de maíz tiene la capacidad, digamos, de asimilar reservas, resguardarlas en el tallo y removilizarlas en los destinos si fuera necesario. Si la tasa de crecimiento del cultivo es muy alta, ¿sí?, ese uso de reservas es mínimo y permanece aún en las primeras etapas de llenado. Ahora, si la tasa de crecimiento es baja, esas reservas se removilizan hacia los destinos que están en crecimiento. Bien, esto lo pongo para, digamos, como ejemplo, para ver cómo lo bien que está elaborado esta información. En la campaña 2018-2019, una campaña atrás, tuvimos una helada en grano dentado, inicio de grano dentado, ¿sí? En los ensayos de Barrow logramos un peso de grano de 190, suponiendo un peso de grano adecuado de 300, ¿sí?, 300 gramos los 1000 granos, estimamos una merma digamos, de rendimiento y de peso de grano de 37%. ¿Sí? Si nos vamos al gráfico, ¿sí?, suponiendo que, digamos, habitualmente en nuestra zona no tenemos picos de crecimiento bueno, por lo tanto el cultivo de maíz de segunda crece sin acumular cantidades de reserva en tallo, ¿no? En este caso, considerando la curva que determinaron para cultivos sin reserva, sin fotoasimilados reservados en tallo, se estima una pérdida de rendimiento de 40%, muy similar a lo que pasó en nuestro caso. Nosotros, a su vez, lo que hicimos ese año fue recolectar espigas, luego de que pasó la helada, ¿no?, luego de que ocurrió al día posterior a la helada, ¿sí?, y después comparar el peso de grano de esas espigas con respecto a las espigas que quedaron en la planta y que se alimentaron de la reserva de los tallos. Lo que vimos es que el peso de 1000 granos solamente incrementó un 5%. ¿Sí? Es decir, que a través de las reservas solamente pudimos compensar un 5% la pérdida de rendimiento que nos determinó la helada, ¿no? La defoliación o la falta de fuente producto de haber ocurrido una helada en inicio de grano dentado. Fíjense lo que hubiese pasado en una condición de un cultivo con reserva, ¿sí? Ahí vemos que las pérdidas de rendimiento hubiesen sido significativamente inferiores, ¿sí? Una diferencia de 15% en la merma de rendimiento. Esto es significativo y es probable que se dé en la medida que el cultivo de maíz tenga el agua y los nutrientes en la etapa de verano, ¿sí?, en la etapa de crecimiento vegetativo, en la etapa de periodo crítico, va a generar esas reservas. Y habiendo ocurrido la helada, las va a transferir con posterioridad al grano. Es interesante como para ver qué chances hay en cada año, ¿no? Si ocurre o no ocurre una helada, o tengo un evento, y en la mayoría de los años, sobre todo si uso ciclo largo, voy a entrar un poco en este juego de la dependencia de las reservas
Obviamente que es mínimo porque no podemos incrementar mucho más allá o dejar de perder más allá de un 15%. Bien, pasamos a densidad de siembra, rendimiento en función de distintas densidades para un híbrido corto, el híbrido ultra precoz de Pioneer. Tenemos dos antecesores, trigo candial y arveja, ¿sí? 4 densidades de siembra, un año con las precipitaciones normales, una buena plasticidad del ciclo, a pesar de ser un ciclo muy corto y tener una planta muy chica, una muy buena plasticidad, logrando buenos rendimientos en bajas densidades, ¿sí? Sobre antecesor candial, y sobre antecesor arveja, donde la condición para el cultivo es superior, una suave respuesta a la densidad. Es decir, cuanto mejora el rendimiento, necesitamos algunas plantas más. Sobre todo en estos híbridos que no tienen mucha plasticidad. Campaña 2018-2019. Acá vemos rendimiento para en función de densidad para 2 híbridos, el híbrido precoz y un híbrido completo, un 118 madurez relativa, ¿sí? Acá vemos una menor plasticidad en baja densidad, ¿sí? En la campaña anterior habíamos obtenido un poco más de 4.000 kilos con baja densidad. En esta campaña esto a veces pasa producto de que la plasticidad se limita por malas condiciones iniciales durante el cultivo. Y después, una vez llegado a periodo crítico, el cultivo se recupera, o sea, el ambiente, vuelven las lluvias, vuelven las condiciones de crecimiento, y ahí tener un poco más de plantas es favorable. Con una buena respuesta a la densidad, ¿no? En el híbrido corto, en cambio, en el híbrido más largo, con más plasticidad, una respuesta más neutra a la densidad, y siempre las densidades altas, excesivas, con problemas en nuestra región, en los ambientes someros de nuestra región, producto de la falta de recursos. Bien, acá vemos rendimiento de vuelta en función de densidades para 2 localidades, Claromecó y Vázquez, y para distintos híbridos en Vázquez, ¿sí? En Claromecó, con el híbrido precoz, vemos una respuesta hasta las 45.000 plantas, ¿sí? Y en Vázquez, el mismo híbrido, se observa una respuesta hasta las 35.000 plantas, obviamente con un menor nivel de rendimiento, por ende responde hasta una menor densidad, ¿no? Un híbrido experimental con un muy buen comportamiento y buena plasticidad en baja densidad. En fin, la densidad de siembra se ajusta al nivel de rendimiento. Hay híbridos que no tienen plasticidad, por lo tanto debo sembrar un poco más de plantas. Hay híbridos que tienen un poco más de plasticidad, puedo sembrar menos plantas. Cuanto más largo sea el ciclo, hay más chance de tener más plasticidad, pero siempre tengo que tener siembras más tempranas. Y una cuestión de la plasticidad es, por ejemplo, en los híbridos prolíficos, la segunda espiga viene un poquito más atrasada, habitualmente queda con menor peso de grano. Eso repercute sobre el peso hectolítrico, o sea, se logran buenos niveles de rendimiento, incluso más largo a veces que los ciclos más cortos, pero la calidad se cae de forma sustantiva. Esto hay que ir considerándolo para diagramar el cultivo. Bien, pasamos a la nutrición, tanto nitrogenada como fosforada, ¿sí? En esta campaña evaluamos rendimientos en funciones de fertilización con fósforo, 0 y 70 kilos de diamónico, y con urea, 0 y 60 kilos de urea. ¿Sí? Son en su mayoría estos más exploratorios, no son ensayos de fertilización muy intensivos. Lo que se ve es que un cultivo sin nutrición, ¿sí? Sin nitrógeno y sin fósforo, tiene un rendimiento, un maíz de segunda puede tener un rendimiento muy malo, a pesar de que muchos de los ensayos que hemos realizado muestran de que sin nitrógeno y sin fósforo puede obtener buenos rendimientos. Pero tenemos que tener el resguardo de que si no hacemos eso podemos entrar en problemas de deficiencias y tener cultivos de
muy limitados y de muy bajo rendimiento. ¿Sí? Acá vemos un efecto del fósforo muy importante y un efecto del nitrógeno por su lado muy importante y un efecto conjugado, digamos, que se suma, ¿no? Con un maíz que lograría un rendimiento económicamente interesante. Este otro ensayo es solamente de nitrógeno. Acá se ve que el cultivo, digamos, con antecesor candeal, ¿sí? 0, 60 y 120 kilos de urea, siempre se aplica, en todos los casos la fertilización está aplicada a la siembra. En todos los ensayos, los resultados que les mostré son siempre 150 kilogramos de urea que se aplica a la siembra, ¿sí? En este caso, los datos muestran que sobre arveja, obviamente un antecesor que nos deja nitrógeno en el suelo, hay poca respuesta, ¿sí? No hay respuesta a la aplicación de nitrógeno. Este cultivo tuvo fósforo en la línea de siembra. Y sobre antecesor candial hay una respuesta media errática, media rara, pero bueno, al fin se ve una respuesta a la primera dosis de urea. Bien, en la campaña 2018-2019 hicimos un ensayo de fertilización. Acá lo que veíamos de arranque dentro del lote, las diferencias en la cola de rastrojo, ¿no? Cuando se cosecha la fina y la distribución del rastrojo por la máquina, por la cosechadora, ¿sí? Muchas veces se ven todos los cultivos franjeados, los cultivos de maíz de segunda se ven muy franjeados, sobre todo en los lotes que rinden mucho. Y ahí, bueno, quisimos ver si también había un problema de nitrógeno. Bueno, y en la zona, digamos, donde está la cola, donde hay mucho rastrojo, vemos que la respuesta a nitrógeno es más intensa, ¿sí? Y en la parte sin rastrojo, es decir, con el rastrojo en este caso el antecesor era cebada, pero sin el rastrojo de la cola de la máquina, lo que se nota es una diferencia sustantiva, porque la respuesta a nitrógeno hace un plató antes, ¿no? O sea, el rastrojo en superficie me va a capturar parte del nitrógeno que aplico si lo aplico al boleo. Acá la estrategia sería tratar de fertilizarlo de una forma de que el rastrojo no me capture el nitrógeno que estoy aplicando. Si lo puedo incorporar, lo incorporo. O uso fuentes más disponibles. Y también posiblemente usar algún barrerastrojo o algo por el estilo para mejorar la implantación sobre las partes más dificultosas, donde hay más rastrojo de cola de máquina. Bien, para ir terminando, respecto del rendimiento en función de antecesor arveja versus gramínea, para 2 fechas de siembra. O sea, acá lo que quería mostrar es simplemente que algo que ya se conoce claramente, es que la leguminosa como antecesor de un cultivo de maíz de segunda es muy ventajoso, y con las gramíneas hay que tener todos los recaudos que estábamos mencionando, tanto en el manejo como en la fertilización, como en la siembra, ¿no? Bien, para ir finalizando, los invito a que vean la carpeta de actualización de Gruesa, ahí tenemos más información. Está la red de maíz de segunda, ¿sí? Que hicimos conjunto con el grupo de APRESID Tres Arroyos, ¿sí? Y hay una red de fertilización que hizo el ingeniero Ignacio Masigoye, la cual vamos, digamos, en estas dos actividades vamos a seguir participando con ambos grupos, y bueno, de más se agradece a todos los productores que han colaborado cediendo cultivos para que podamos realizar todos los lotes, para realizar todos estos trabajos, y a todos los participantes, como a Ignacio, que se tomó el trabajo de hacer todos los ensayos de fertilización, una red muy importante, los invito a que lo vean. Una cuestión más, en esta imagen superior vemos un cultivo, sobre un cultivo de maíz de segunda, una vigia sembrada en forma aérea,
el cultivo de maíz de segunda, o sea, el rastrojo del cultivo de invierno, es un ambiente muy, muy propicio para lograr, para una alta chance de logro de cultivos de siembra al voleo, y para proteger nuestros ambientes. Ustedes sabrán, los maíces una vez que los cosechamos se vuelan, desaparecen del campo, toda la hoja, todo eso picado que deja la máquina, se vuela todo. Bueno, con un cultivo de cobertura, ¿sí?, logramos capturar todo eso que quede en el lote, logramos suprimir o diversificar el crecimiento, digamos, no le damos tanta luz a las malezas, las minimizamos, generamos un suelo con más vida y con más chance y sustentable, ¿no? Esto es algo muy interesante para evaluar y para hacer. Bien, con esto estaría finalizando. Agradezco a todos los técnicos, colegas, y bueno, y los invito, si tienen alguna inquietud, a compartirla. Bueno, muy bien, Fernando, te felicito. Se te ha escuchado de una manera muy, muy clara, muy interesante tu exposición. Como dijo Fernando, bueno, muchos de estos trabajos que él ha mencionado recién están incluidos en la carpeta de gruesa. En la carpeta de gruesa de nuestra experimental, que se publica todos los años, se presentan los principales resultados de los ensayos que hacen todos los técnicos de nuestra experimental en cultivos de verano. Pueden descargarlo desde nuestra página web. Ya está disponible la última, la de la campaña pasada. También, mencionarles que esta charla queda disponible en el canal de YouTube de INTA. Pueden volver a verla en diferido, pueden recomendársela a alguien que les pueda llegar a interesar. Bueno, y ahora, como habíamos dicho al comienzo, vamos a tener un espacio donde ustedes van a poder hacerle llegar sus preguntas al ingeniero Ross. Fernando, te comento que, bueno, hemos tenido más de 25 asistentes en forma presencial, en vivo, de distintas localidades de nuestro país e inclusive también del exterior. Bueno, gracias, José. Los invito, o sea, cualquier consulta o que quieran, si quieren hacerla a mi mail, ahí lo tienen guardado, lo tienen disponible, ¿sí? ros.fernando@intagobar, o a través de la chacra. Todas las consultas son bienvenidas. Como hay mucho interés por el cultivo de maíz de segunda, hay muchas consultas, hay mucha gente que está consultando, y por ahí hay gente que quizás está con ganas y no conoce mucho. De más está decir que estamos para brindar toda la información. Así es. Sí, también ese correo electrónico, ese mail de contacto les puede servir a todas las personas que lo vean en diferido y quieran contactarse con vos una vez finalizada esta presentación. Bueno, Fernando, parece que ha sido muy claro. No nos llega ninguna pregunta. Simplemente, bueno, agradecerte y agradecer a todos los asistentes por su presencia. Y bueno, los esperamos en este ciclo de charlas virtuales, como es habitual todas las semanas. Bueno, muchas gracias, José, y todo el equipo. A todos, muy buenas tardes. Nosotros estamos habilitados desde el 2007 para exportar a la Unión Europea, o sea que empezamos a hacer cuota Hilton ya en esa época, empezamos a desarrollarlo y llegamos a hacer
cerca de 350, 360 toneladas de cuota Hilton antes de que se cerrara la barrera sanitaria. Después, obviamente, por cuestiones lógicas de no poder ingresar a Hacienda del Norte, eso fue disminuyendo, pero siempre mantuvimos el frigorífico habilitado para exportación con todo lo que eso significa, con todos los extracostos que significa, con toda la demanda de condiciones de seguridad alimentaria que eso significa, para precisamente apostar al futuro de un horizonte en la Patagonia donde el stock vaya creciendo y donde de alguna manera se vayan encontrando las posibilidades para exportar algo más sustentable. O sea, con mayor sustentabilidad, mejor dicho. Y la verdad que hemos tenido años un poquito mejores, otros un poquito peores, pero hay que reconocer que no hay mucho novillo pesado en la Patagonia. De hecho, hay dificultades a nivel país, así que imagínate en la Patagonia. Hemos hecho acuerdos con productores donde de alguna manera los incentivamos vía precios para que de alguna manera nos produzcan novillos con destino a Fridevi y para exportación, pero por el momento es insuficiente y creo que esa es otra cosa, otra de las cuestiones que tenemos que avanzar, que tiene que ver con lo que hablábamos hoy, ver cómo logramos tener oferta más sostenida para desarrollar proyectos de exportación concretos. Nosotros, es cierto, fuimos la primera empresa en la historia del país que pudo exportar carne a Japón por haber estado en la zona libre de aftosa sin vacunación acá en la Patagonia. Pero si yo te digo que desde julio del 2018 hasta septiembre del 2020, o sea, hasta ahora, o hasta octubre, digamos, del 2020, hemos exportado 60 toneladas nada más a Japón y hemos exportado poco más de 5 toneladas y media de carne con hueso a Europa, que serían las cosas distintas que nosotros podemos hacer con relación a un frigorífico que está en el norte. Realmente esto habla a las claras de que no tenemos la oferta de Hacienda necesaria para poder enfrentar desafíos muy sustentables en el tiempo con los mercados externos. Así que bueno, lo de China también lo aprovechamos en el buen sentido de la palabra. O sea, nosotros el año pasado faenamos todo lo que pudimos dentro de la poca oferta que había en la Patagonia, pero faenamos todo lo que pudimos para China, incrementamos nuestra faena de exportación con destino no Hilton vía China y tuvimos un año de una exportación bastante importante, básicamente por el tema China. Lo de la cuota Hilton en el último periodo exportamos 160 toneladas, así que fue poco, y estamos enfrentando este año con algunas dificultades, porque bueno, los primeros meses, o sea, julio, agosto y septiembre fueron complicados en nuestra región, con la oferta tanto de consumo como de novillo pesado, así que recién ahora están empezando a aparecer un poquito la oferta. Pero básicamente el frigorífico apuesta a ser una herramienta importante para captar y generar desarrollo con los productores de cosas que nos puedan servir a ambos. Y la empresa está habilitada, tiene todos los destinos abiertos, y creo que tenemos que aprovecharlo de la forma más inteligente posible. Seguramente el tema de la pandemia fue muy, muy particular, tanto a nivel interno, todo lo operativo, el manejo del personal, los procesos, las dificultades, bueno, los aislamientos que hay que tener, bueno, todas las cosas, los protocolos, todas las cosas que uno conoce. Y por otra parte, desde el punto de vista del mercado, Europa, digamos, en el primer semestre del año, o a partir de marzo, obviamente prácticamente desapareció del mercado de compra de cortes de alto valor en Argentina. China no desapareció, pero tuvimos varios problemas en el arranque del año de valores y demás que se mantuvieron en el tiempo. Quizás los grandes frigoríficos en el norte, digamos, mantuvieron un volumen importante con menor precio. En el caso nuestro no tuvimos oferta sostenida de diferentes categorías de vaca como para poder hacer lo mismo en volumen, o sea, hicimos lo que pudimos, y fue un año bastante particular. Pensábamos, había tenido un rebote Unión Europea hace un par de meses atrás, y ahora está teniendo un rebote a la suba, me refiero, y ahora con los rebrotes otra vez de coronavirus en Europa y todos los problemas que empezaron a haber, otra vez hay algún tipo de baja en los precios, otra vez hay incertidumbre sobre lo que va a pasar en el mercado europeo.
El mercado de China, si bien ha mejorado ahora, bueno, hay que ver qué sucede en el futuro, así que está muy particular con la pandemia y en el caso nuestro, la verdad es que si nosotros no tenemos oferta de hacienda sostenida durante todo el año, en la Patagonia, que lo tendremos que desarrollar con los productores, va a ser difícil que encontremos volúmenes de exportación importantes.